continuación, y de acuerdo con el plano adjunto, determinaremos las potencias caloríficas necesarias para cada dependencia, de lo cual determinaremos los elementos de radiador que colocaremos en cada dependencia. Posteriormente, y con estos datos, iremos calculando cada una de las derivaciones y el diámetro de las tuberías de toda la instalación. Para esta instalación hemos seleccionado un tipo de radiador de aluminio modelo 600. Este radiador nos da una aportación de calor equivalente a 117 kilocalorías por elemento. Para cumplirse este fenómeno, este radiador ha de trabajar con una diferencia de temperatura de 50 grados. Para ello, consultaremos el catálogo del fabricante de radiadores. Seguidamente, vamos a rellenar una tabla donde vamos a determinar la potencia necesaria por cada habitación y el número de elementos que la van a incorporar. Es decir, vamos a utilizar, si empezamos por la primera, la cocina, con una superficie, según tenemos en proyecto, de 9 metros cuadrados. La potencia por metro cuadrado, en este caso le vamos a dar 100 kilocalorías por metro cuadrado. Implican 900 kilocalorías instaladas y en este caso aproximadamente tenemos 8 elementos instalados. Con este criterio y aumentando la potencia por metro cuadrado, ya que en el peor de los casos vamos a aplicar las 125 kilocalorías que hemos dado en el ejemplo anterior, vamos a determinar el número total de elementos que compondrán esta instalación. El número total de elementos nos dará una potencia instalada y esta potencia nos dará un caudal de agua que deberá circular a través de las tuberías. Hemos realizado la tabla completa y obtenemos una serie de valores que nos determinan cada una de las habitaciones, los metros cuadrados, la potencia aplicada por cada metro cuadrado de habitación, según la utilización que le demos, es decir, en un dormitorio vamos a aplicar menos cantidad de calor. La temperatura de confort no es necesario que sea tan elevada. Tenemos la potencia por habitación y la potencia total instalada. En este caso, 8.630 kilocalorías, que es con el valor que vamos a determinar el diámetro de las tuberías. Con esta misma tabla obtenemos la relación de elementos de radiador de acuerdo siempre con estas condiciones. Si modificamos el elemento de radiador, podremos modificar el número de radiadores. O sea, nos pueden salir 74 elementos de aluminio o a lo mejor en algún caso nos pueden salir 112 elementos de hierro fundido. No importa, es cuestión de coger el catálogo específico de cada fabricante y en este caso no tiene nunca nada que ver con el caudal. Independientemente del número de radiadores que coloquemos, el caudal siempre será el mismo, porque el caudal, si recordamos de antes, es el equivalente de la potencia dividido por la diferencia de temperatura entre la temperatura de ida y temperatura de retorno. En este caso, el caudal máximo sería el equivalente de dividir la potencia dividido por la diferencia de temperatura. Y en este caso serían 8.630 kilocalorías hora dividido por 20 grados. El caudal mínimo necesario para mover la instalación sería equivalente a aproximadamente a 430 litros hora. Y con esto ya tenemos, por un lado, determinado el número de elementos de radiador, el número de radiadores y la potencia total suministrada. A continuación, utilizando un esquema hidráulico y unas tablas de cálculo prácticas, determinaremos el diámetro de cada tubería que alimenta un sistema bitubo. Siguiendo con el mismo criterio de cálculo, hemos determinado que la potencia instalada en radiadores era de 8.630 kilocalorías.
Esto supone una potencia en caldera de mayor capacidad, más o menos el 20% más de capacidad. Es decir, teniendo instaladas 8.630 kilocalorías, la caldera como mínimo deberá estar quemando en su momento 10.500 kilocalorías hora. Siguiendo con este criterio, como estoy diciendo, vamos a determinar el cálculo de tuberías de esta instalación en sistema bitubo. Esta instalación hemos visto que tenía 6 departamentos, que eran baño, habitaciones, sala de estar y cocina. Partimos de una caldera de gas o de gasóleo, no importa. Y vamos a determinar el diámetro de conexión mínimo de cada uno de los radiadores. Para determinar el diámetro deberemos hacer una tabla de cargas desde el punto más desfavorable hasta la propia caldera. Y para ello vamos a contar con la ayuda de una tabla de equivalencias que nos determina el diámetro de la tubería en función de la potencia instalada. Es decir, para que quede como concepto práctico. Este valor está deducido de unas tablas de cálculo donde nos determina una pérdida de carga por metro lineal y una velocidad de la instalación correcta. En este caso tenemos una potencia inferior o igual a 3.000 kilocalorías, podemos estar alimentando con una tubería de 13-15. Si la potencia instalada se encuentra en el rango de 3.000 a 5.000 kilocalorías, aunque hayamos puesto el referente de igual o menor que 5.000, el diámetro de la tubería podrá ser 16-18, o mejor dicho, deberá ser. Hasta 10.000 kilocalorías instaladas podemos salir con una tubería de 22, que será este caso. Partiendo de la caldera saldremos con tubería de 22. Y en el supuesto de que la instalación tenga una potencia superior a 10.000 kilocalorías, pero inferior a 20.000 kilocalorías instalada, el diámetro de la tubería de conexión sería de 28 milímetros. En cobre, 26-28. Del esquema anterior, hemos seleccionado una serie de radiadores. Les hemos dado una numeración, desde el último radiador hasta la caldera. Esta numeración la hemos hecho coincidir del punto A al punto B con una potencia determinada, de B a C, y así hasta llegar a la caldera que le hemos dado el número o la letra G. La potencia total instalada, como habíamos visto, eran 8.630 kilocalorías. Si utilizáramos la tabla anterior, veríamos que hasta 3.000 kilocalorías el diámetro de la tubería es 15 milímetros. Hasta 5.000, 18. Aunque pasemos un poco de 5.000, podemos llegar a mantener los 18. Y entre 5.000 y 10.000 kilocalorías hemos utilizado un valor de 22. Aquí tenemos la selección de los diámetros de la tubería que ahora adaptaremos de nuevo al esquema que tenemos en la instalación anterior. Si trasladamos a este esquema los tramos que hemos visto anteriormente, observamos que del tramo A a B le corresponde un diámetro 15, del tramo BC le corresponde un diámetro 18, lo mismo le hemos dado para el tramo de la C a la D, y hasta la caldera observamos que el diámetro equivalente es diámetro 22. Y un detalle, nota, la conexión a todos los radiadores será con un tubo diámetro 15 milímetros. Y con esto podemos dar por concluida la distribución de las tuberías. Por un lado, hemos conseguido determinar la potencia de la caldera. Por el otro lado, el número de elementos de radiador con sus correspondientes accesorios, válvulas. Y por el otro lado, tenemos el dimensionado de toda la tubería. Solo tenemos que utilizar el buen criterio del instalador para tener en cuenta las pendientes de las tuberías. Y un detalle muy importante, la soportación. La soportación debería ser con un material plástico
que permita la dilatación de las tuberías para evitar ruidos y que a su vez permita una elasticidad en la instalación. También tenemos, aparte del soporte de las tuberías, el soporte de los radiadores, que se deberían hacer con un criterio que en los momentos donde hay contracciones y dilataciones de la instalación evitemos ruidos añadidos, o sea, ruidos de hierro. O sea, tenemos el soporte de los radiadores que soportan directamente metal con metal. En algunos casos sería conveniente pensar en algún tipo de soporte que evite este rozamiento. A continuación, y siguiendo con el criterio de hacer un dimensionado de las tuberías de una instalación de calefacción, vamos a dimensionar una instalación en sistema monotubo. En sistema monotubo hay una serie de criterios que a veces crean un poco de discordia, pero son esenciales para que funcione la instalación. Antes de dar unos valores, quiero dejar claro un concepto. Cualquier instalación monotubo solo funciona si la temperatura de retorno en los anillos es equivalente en todos los casos. Si disponemos de 4 anillos y uno de ellos alimenta un radiador y otro alimenta 3 radiadores y la temperatura de retorno no es idéntica en los dos casos, esta instalación queda descompensada y en poco tiempo el cliente tiene problemas de rendimiento de la instalación. Por lo tanto, repito, un tema muy importante, según un criterio personal y por experiencia, es que un anillo no debe cubrir más de 4.000 kilocalorías y que a su vez debemos tener un máximo de 4 radiadores por anillo y que en la tubería de retorno debemos controlar caudal y temperatura de retorno. En este caso tenemos la misma instalación que en el sistema bitubo, la misma caldera inicialmente y una pequeña tabla que nos dice hasta 4.000 kilocalorías puede utilizar tubo de 15 y hasta 6.000 kilocalorías puede utilizar tubo de 16, pero intentando no pasarme de 4 radiadores por anillo. Seguimos con el tema y vemos un colector de impulsión y un colector de retorno. De la tubería de la caldera nos vamos al colector de impulsión. Este colector sale un anillo que alimenta un radiador, alimenta un segundo radiador, alimenta un tercer radiador y retorna al colector de retorno. Aquí tendríamos las válvulas monotubo, que veremos en una imagen concreta cómo funciona un radiador monotubo, y tenemos un segundo anillo que salta por encima, nos alimenta un radiador, nos alimenta un segundo radiador, nos alimenta un tercer radiador y retorna al anillo. En este momento tenemos una instalación de calefacción sistema monotubo que toda ella puede ir enterrada en el suelo, que alimentamos 2 anillos de 3 radiadores. Tenemos el tubo que retorna a la caldera y supuestamente esta caldera dispondrá de los elementos necesarios de una instalación, como son bomba circuladora, vaso de expansión, válvula de seguridad y los elementos de regulación que hacen que module el quemador en función de las necesidades. Hemos determinado la instalación, hemos determinado las tuberías y le vamos a dar un número a cada anillo. Le vamos a dar la numeración A este anillo que cubre el baño, habitación número 1 y habitación número 2, y le vamos a dar B al que cubre la habitación 3, sala de estar y cocina. Esto transportado a esta tabla, disponemos del anillo A con una potencia de 4.065 kilocalorías y un anillo B con una potencia de 4.565 kilocalorías.
Si le damos un margen de trabajo a los valores estadísticos, vemos que entra dentro de las posibilidades que estas dos líneas pueden ser con tubería de 15. Y tendríamos una tubería principal, que sería la que uniría la caldera con el colector de impulsión y caldera con colector de retorno, que arrastraría una potencia que sería la suma de los dos, la cual sería inferior a 10.000 kilocalorías. Por lo tanto, este tramo de tubería le correspondería un diámetro de 22. Por lo tanto, tenemos toda la instalación perfectamente diseñada. Radiadores, diámetros de tubería y potencia de caldera. Ahora lo que debemos determinar a continuación sería el tipo de caldera más adecuada y los componentes de la instalación. Bueno, Carlas, ya hemos visto lo concerniente a lo que es la instalación de un equipo de calefacción. Ahora mi pregunta es, para elegir una caldera, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué debo conocer de cada tipo de caldera? Bien, en este apartado estás tocando el apartado ya más complejo de la instalación, porque es como un mercado que da mucho para escoger. El primer detalle es qué tipo de combustible vamos a utilizar, gasóleo o gas. Si es gasóleo, básicamente se utiliza en las zonas rurales, o mejor dicho, donde no existe gas natural. Si comparamos gasóleo con gas natural en zonas urbanas, sin lugar a dudas, ¿quién va a vencer? Incluso casi hasta por costes, porque esto va variando constantemente, quizás sería hasta el gas natural. Pero cuando es zonas rurales donde no existe gas, lógicamente el combustible es gaseoso. La utilización de las calderas desde el momento que generamos calor, desde el momento que hacemos la combustión, la instalación es la que hemos visto hasta ahora, no implica para nada. Ahora vamos a hablar de lo que son las calderas y como primer punto hablaremos de lo que son las calderas de gas. Bien. Después haremos una breve descripción de las calderas de gasóleo, pero vamos a centrar el tema en las calderas de gas. Lo vemos en el esquema y lo vamos detallando punto por punto. Pues hacia ello. Venga. A continuación vamos a seleccionar la caldera más adecuada a la instalación que hemos descrito anteriormente. Para ello vamos a empezar seleccionando el tipo de calderas de gas. Ponemos selección de caldera. Debemos describir o diferenciar tres tipos de calderas. Una que es la caldera convencional. La otra que es la caldera de baja temperatura y la otra la caldera de condensación. La diferencia entre ellas es muy evidente. Una caldera convencional forzosamente necesita que el agua retorne, el retorno ha de ser superior, el retorno superior a 50 grados para evitar condensaciones. Una caldera de baja temperatura permite un retorno hasta unos 30-35 grados. Y una caldera de condensación no tiene límite. Esto implica que una caldera convencional no puede trabajar directamente para un suelo radiante. Forzosamente debe trabajar para una instalación con radiadores convencionales. Una caldera de baja temperatura puede trabajar mediante una sonda exterior que le va dando una orden de impulsión de agua caliente. Y una caldera de condensación permite trabajar desde el inicio a una temperatura de impulsión sobre unos 40 grados. Esto tiene una repercusión económica, en la cual, debido a estas condiciones, estas calderas tienen rendimientos diferentes. Esta puede tener un rendimiento sobre un 90%,
esta puede tener un rendimiento sobre un 95% y esta puede tener un rendimiento sobre un 105%. Entendamos este concepto de rendimiento basado en un concepto que le llaman el poder calorífico inferior de un combustible, que es el valor que permite llegar a estas condiciones. Nunca quiere decir que estemos sacando más rendimiento de lo que quemamos, pero cuando se hace un análisis de combustión se utiliza un valor que siempre es inferior al valor real del combustible. A partir de aquí vamos a detallar cada tipo de caldera las posibilidades que tiene. Y vemos en esta instalación que hemos diseñado que podremos acoplar cualquiera de ellas. Siguiendo con el criterio de las calderas de gas, tenemos caldera de gas y podemos tener que sea de tiro natural o caldera estanca. Pongo un detalle porque en todos los casos siempre es recomendable hablar de caldera estanca. Problemas de combustión, problemas de funcionamiento de la caldera, problemas de tiro de chimeneas, cualquier detalle siempre es preferible hablar de caldera estanca. Pero dentro de este apartado podemos distinguir 4 ramas. Una que es solo calefacción, una caldera que es mixta, instantánea, tenemos otra que es caldera mixta con preacumulación, también denominada microacumulación. Y tenemos la caldera que es mixta con acumulación. Entre ellas hay una serie de diferencias. La de solo calefacción, lógicamente, no tiene servicio de agua sanitaria. Las mixtas instantáneas debemos tener en cuenta cuál es el consumo de agua sanitaria instantánea en la vivienda. En el momento que aparecen fenómenos como es calderas de hidromasaje o duchas de hidromasaje o elementos que tienen un consumo instantáneo de agua muy elevado, estas calderas dejan de tener utilidad. Para ello, siempre es recomendable ir a una caldera mixta con acumulación. Vamos a plantearnos a continuación un ejemplo real de lo que nos puede ocurrir en una instalación. Y cuando digo real, me refiero real en la sociedad que estamos viviendo, que hay una tendencia de hacer las cosas un poco a lo grande. O sea, tenemos unas instalaciones determinadas y nos aparecen con un elemento que hace las maravillas del mundo. ¿De acuerdo? Vamos al caso. Hemos calculado anteriormente una instalación de calefacción que necesita generar 8.630 kilocalorías hora. Nos han traído unos elementos de agua sanitaria que consumen 30 litros minuto. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que sea. 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos.